Ya, buenos días, bienvenidos a este evento de SQL Paz Venezuela junto con la gente de Microsoft Venezuela. Estamos reunidos en la sala de conferencias donde vamos a participar en el webcast dictado por nuestro amigo el ingeniero José Gregorio Redondo, donde nos va a tratar el tema de introducción al Column Store Index en SQL Server 2012. A continuación lo dejo con el ingeniero Redondo para que nos dé la información que nos va a hablar el día de hoy. Sí, bueno, buenas tardes, buenos días para muchos, buenas tardes para otros. Mi nombre, como lo dice el amigo Julio, José Gregorio Redondo. Soy su expositor durante la próxima hora. Vamos a darle una introducción breve sobre el tópico Column Store Index, una de las novedades y bondades buenas de esta nueva versión de este producto gestor de administrador de base de datos, SQL Server 2012. Como descripción podemos denotar una vista rápida sobre la tecnología aplicada al almacenamiento columnar conjuntamente con el procesamiento avanzado de consulta en ambientes 100% Data Warehouse. En esta lámina de presentación, como su título lo dice, Introducción al Column Store Index, yo lo he categorizado como CSI por las letras donde inicia cada palabra en inglés, o tan sencillamente índice de almacenamiento columnar, como lo emitiré durante toda la conferencia. Abajo donde se encuentran mis datos, tanto mi correo como la dirección de mi blog, el perfil de mi Facebook y mi cuenta de Twitter. Cualquier cosa que deseen ustedes compartir o aprender ahí, pues estoy a la orden, ¿ok? La agenda con la cual vamos a tratar hoy el tema me ha abocado mucho a la parte introductoria de una manera muy práctica, ¿ok? Puesto que es un tema bastante robusto, decidí tomar los tópicos apropiados para, de manera introductoria, iniciar todo el conocimiento apropiado para el tema. Vamos a hablar sobre las conceptualizaciones del tema propiamente, las características de todo lo que implica el índice de almacenamiento columnar. Vamos a hablar un poco sobre la arquitectura que tiene que ver con sus tipos de datos, apropiados y no apropiados, las limitaciones y restricciones que tiene la misma novedad tecnológica que nos ofrece en esta versión SQL Server 2012. A continuación nos daría la primera demo, cómo podemos crear un índice columnar tanto de código como de interfaz de gráfica. Seguido vamos a dar o a exponer unos escenarios de uso, en otras palabras, unas mejores prácticas, que es lo más apropiado para aplicar lo que voy a comentarles a ustedes a continuación. Seguido de esto vamos a tener nuestra segunda demo sobre optimización de una consulta con CSI. Y por último voy a tocar unos tópicos breves sobre la resolución de problemas que podemos tener o que se nos puedan presentar a la hora de implantar o implementar índices de almacenamiento columnar en nuestro ecosistema, ¿ok? Que lo he denominado CSI en acción. Y al final, por supuesto, la ronda de preguntas y respuestas. Cualquier cosa, pues, sin más preámbulo, le doy comienzo a la charla ya formalmente. Tengamos en cuenta algo. Los índices de almacén columnar agrupan y almacenan los datos de cada columna y a continuación combinan todas las columnas para completar el índice de todo el conjunto. Este comportamiento es distinto a los índices tradicionales que agrupan y almacenan los datos de cada fila y a continuación combinan todas las filas para completar el índice del conjunto. Tengamos en cuenta algo. Aquí vamos a hablar 100% de consultas, de query. Vamos a hablar de indexación. Estoy asumiendo que todos los que presentes tenemos de una u otra forma un background de conocimiento sobre cómo generar, cómo diseñar, cómo desarrollar índices apropiados en nuestros ecosistemas, en nuestras tablas, en nuestras vistas, ¿ok? De ahí que vocalizo cada uno de los términos que estoy emitiendo. En algunos tipos de consultas, el procesador de consulta puede aprovechar el diseño del almacén de consulta
para mejorar considerablemente el tiempo de ejecución. ¿Ok? El drástico crecimiento de almacenes de datos, le hace Data Warehouse, la ayuda para la toma de decisiones y las aplicaciones de BI han generado una urgencia por leer y procesar conjuntos de datos muy grandes con gran rapidez y convertirlos en información y conocimiento que sea útil para las personas que lo usan. Se supone un gran desafío mantener y mejorar este incremento de los volúmenes de datos y las crecientes expectativas de desarrollo a través de mejoras incrementales de rendimiento. SQL Server en este caso resulta particularmente apropiado para los conjuntos de datos de almacenamiento de datos comunes. Los índices de los almacenes de datos, podrían transformar ya la experiencia de almacenamiento de datos de los usuarios, ya que permite un rendimiento más rápido en las consultas habituales de almacenamiento de datos, léase, como el filtrado, las agregaciones, las agrupaciones y las combinaciones en estrellas de consulta. ¿Ok? Habiéndoles emitido lo siguiente, tengamos en cuenta que nuestro escenario va a ser 100% bases de datos transaccionales, léase OLTP, pero, y el pero lo emito de manera mayúscula o de forma mayúscula para hacer una aceleración importante. El diseño de estas bases de datos, donde se van a ejecutar desde un ambiente OLTP, es con esquema analítico. Y bien sabemos, OLTP tenemos las tablas, las relaciones con las diferentes tablas, tenemos clave primaria, clave foránea, etc. Las bases de datos con esquema analítico, tengamos en cuenta que es lo denominado lo que va a alimentar realmente a los cubos OLAP en su momento, ¿ok? Por lo cual van a estar desarrollados las tablas de hecho y las tablas de dimensiones, ¿ok? Léase, el esquema de diseño de las bases de datos son 100% analíticas, aunque estén corriendo o ejecutándose en un ambiente OLTP, ¿ok? Eso es importante tenerlo en claro a la hora de conceptualizar los siguientes conceptos que les voy a emitir. Se usan primero que todo, como lo dice la lámina, para incrementar el tiempo de procesamiento de consultas. ¿Ya? También se ejecutan eficientemente sobre la sintetización de grandes cantidades de datos, lo que equivale que realmente aplicar índice de almacenamiento columnar es apropiado para grandes volúmenes de datos, puesto que la estructura o su esencia realmente se basan en columnas, no en filas, como habitualmente nosotros tenemos o hemos venido trabajando en anteriores versiones de SQL. ¿Ok? Y lo otro es el fundamento principal de todo esto, de toda esta tecnología a aplicar, son las tablas de datos sumarizadas, léase las columnas calculadas, léase lo que podamos tener trayendo o pudiendo leer en vistas indexadas, trayendo de una tabla base los mismos cubos OLAP o afines. ¿Por qué motivo? Por lo siguiente, ya que aunque se pueden acelerar considerablemente el procesamiento de las consultas, estas técnicas pueden resultar inflexibles, difíciles de mantener y deben diseñarse expresamente para cada problema específico de consulta. De ahí el punto o el tópico que tengamos en cuenta nuestro ambiente 100% Data Warehouse implica que vamos a, en vez de generar o pensar, llegar a hacer modificaciones en los cubos o tengamos que hacer un proyecto a tope con Integration Services, con Analysis Services, o nos podamos llevar cierto periodo de tiempo para extraer una información afín a lo que necesitemos directamente desde esta base de datos con esquema analítico, podemos extraer la información de una manera muy rápida, muy compacta y muy ágil. ¿Ok? Les explico un breve ejemplo, o les comento un breve ejemplo para llevar nuestras mentes a cambiar de la forma fila a la forma columnar. Y es la siguiente. Imaginémonos una tabla de hechos, un off topic. Estoy asumiendo también
que cada uno de ustedes, los participantes, tienen conocimiento y tienen idea qué es lo que es una tabla de hechos, qué es lo que es una tabla de dimensiones. Una tabla de dimensiones es una tabla donde está sumarizada toda, está resumida toda la información compacta de una entidad como tal. Las tablas de hechos, vamos a decirlo así, vienen siendo como las tablas donde están todos los valores numéricos de X movimiento transaccional, por ejemplo. ¿Ok? Habiéndoles dicho esto, imaginémonos esta tabla de hechos, llamémosla F1, como con las columnas claves de dimensión 1 y 2, por ejemplo, de D1, D2, de dimensión, ¿ok? Ahora, supongamos que M es una función de agregamiento. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo como la sumarización o el promedio. Ahora, en lugar de calcular esa columna M, en la columna D1 de dimensión, cada vez que se ejecute una consulta que haga referencia a la misma, se puede crear y usar una tabla de resumen, en este caso F2, para que el resultado pueda precalcularse y la consulta se ejecute más rápido. Sin embargo, si se necesita una nueva consulta que haga referencia a M, en este caso ya sería para dimensión 2, tiene que crearse una nueva tabla de resumen 3 con información. Cuando el número de columnas de una tabla aumenta y tiene muchas funcionalidades posibles, este enfoque comienza a resultar difícil de mantener y no resulta fácil cubrir todas las consultas necesarias. ¿Ok? Esta sobrecarga puede ser importante para el usuario, ya que con los índices de almacén columnar, los usuarios pueden reducir la sobrecarga de las demás soluciones. Además, con los índices de almacén columnar, los resultados se calculan con tanta rapidez como lo vamos a visualizar en la demo, que no es necesario precalcularlos, puesto que ya están precalculados. ¿Ok? Habiendo conceptualizado este tópico y habiéndolos ubicados a cada uno de ustedes, vamos a pasar a la siguiente lámina, con las diferentes características que implica o aplica el Column Store Index como tal. La primera característica que vamos a visualizar es datos con formatos de columna. Como se los mencioné, ya no vamos a pensar por almacenamiento de filas, ¿ok? Los registros, lo que se denomina montón o 3D en inglés, árbol de, no. Vamos a almacenar vamos a pensar, los datos están en formato columnar. Vamos a hacer ejemplo, la sumarización de la totalización de las ventas de X años en una tabla, con particiones, que vamos a hablar más adelante al respecto de las particiones también. Cada vez que se consulta, ya no es necesario recalcular nuevamente la misma, porque ya en el índice de almacenamiento columnar ya está condensada esa sumarización y de manera rápida y ágil la información viene a colación. ¿Ok? A diferencia de los diseños y estructuras tradicionales de datos basados en filas, léase lo denominado almacén de filas, como se los he mencionado, en los sistemas de base de datos en columnas, como SQL Server con índice de almacén de columnas, los datos se agrupan y se almacenan una sola vez cada vez. Ya, en este momento, el procesador de consulta puede aprovechar este nuevo diseño con los nuevos datos para mejorar, obviamente, su tiempo de ejecución. ¿Ok? Creo que ha sido claro hasta ahora. Cualquier pregunta, vuelvo y les digo, anótenla y me los comentan al final de la charla. Y con el mayor de los gustos se los responderé. Otra de las características fundamentales es la mayor rapidez en los resultados de columna. ¿Cómo es esto? Vamos a desglosarlo de esta manera como lo vemos en la gráfica. Tengamos en cuenta que si estamos consultando la información columnar, por supuesto, es mucho más rápida puesto que ya está compacta. ¿Cómo es esto? Veamos estos tópicos. Primero, solo se deben leer las columnas necesarias. Por lo tanto, son menos los datos de disco que se leen en memoria y que se mueven posteriormente de la memoria a la memoria caché del procesador. Claro, porque si ya está predefinido y ya está estandarizado internamente dentro del motor de datos dicha consulta, por supuesto ya no tiene que hacer un proceso adicional al respecto para traer la información. Hay otra novedad importante para que traiga a colación la rapidez de estos resultados y es la compresión de las columnas.
reduciendo esto el número de bytes que deben de leerse y moverse. A su vez, la mayoría de las consultas no afectan a todas las columnas de la tabla. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Puesto que muchas de las columnas nunca se llevarán a memoria. Esto, combinado con una compresión, como lo hablamos anteriormente, de una manera eficiente y excelente, mejorará el uso del grupo de búferes, lo que reduce el número total de entrada y salida del procesador. Y por último, en este tópico de mayor rapidez de resultado de columna, la tecnología avanzada de ejecución de consulta procesa los fragmentos de columnas denominados lotes de forma optimizada, dando como resultado la reducción de consumo de CPU. Tenemos muchas ventajas, poderosas ventajas. Continuamos con la siguiente lámina, dialogando sobre las columnas clave. Si hemos trabajado con índices anteriormente, léanse que todo lo denominado con columnas clave es sumamente sencillo, ¿ya? Es primordial. Resulta y pasa que el concepto de columna clave no está presente en los índices de almacén de columnas. ¿Por qué? Porque el mismo nombre lo dice. Ya estamos tratando con columnas, no con filas, ¿ok? Por lo que la limitación del número de columnas de un índice no se aplica en los índices de almacén columnar, porque estamos hablando de columnas, ¿ok? Ahora, con las claves de índices clúster, tengamos en cuenta lo siguiente. Si una tabla base, tabla matriz, tiene un índice clúster, todas las columnas de la clave de agrupación en clústeres deben estar presentes en el índice no clúster del almacén columnar. Si una columna de la clave de agrupación en clústeres no aparece en la instrucción típica create index, que es transact SQL, se agregará automáticamente al índice de almacén de columnas. Esto lo hace de forma automática SQL Server. ¿Ok? Así que por este lado tampoco nos vamos a preocupar de la manera que sería eficiente, que no sería eficiente. También tengamos en cuenta, aunque lo voy a mencionar más adelante, el grado de paralelismo que tengamos a la hora de diseñar índices en las tablas. ¿Ok? Eso es muy importante. Por eso, este tema requiere mucha atención, porque la idea no es crear una tabla de base de datos y ponerse como loco a crear índices. Yo en lo personal me he topado con diseños de tablas y de estructuras de datos donde indexan toda la tabla. Entonces, cosa que no me parece lógica, ¿ya? Los índices tienen que usarse a medida de lo que se vaya a utilizar en ese escenario o en esa entidad. Y en eso hay que ser muy, muy rígido. Es mi punto de vista en lo personal. Ahora, con estas características de Column Stock Index, mucha más severidad debemos de tener nosotros a la hora de diseñar. ¿Ok? Esta siguiente lámina nos está hablando sobre la creación de particiones. Me imagino que cada uno de nosotros tenemos idea de cómo particionar una tabla. Tenemos una tabla grande, habitualmente se particiona por fechas, ¿ya? Donde hacemos que cada una de las consultas de esa tabla, que podamos tener una tabla de 2.000 millones de registros, particionándola, cada partición pueda tener 1 millón, 2 millones, 3 millones. Por supuesto, el nivel de consulta y de consumo de procesamiento a nivel de cualquier índice normal va a ser mínimo. Ahora, con los índices columnares podemos nosotros establecer lo siguiente. No es necesario realizar ningún cambio cuando vayamos a crear la partición de la tabla, ya que este índice debe estar alineado por partición con la tabla base. Por lo tanto, solo se puede crear un índice o clúster de almacén columnar en una tabla con particiones si la columna de partición es una de las columnas del índice columnar. Eso es importante entenderlo, ¿ya? Como lo muestra la gráfica, tenemos una tabla febrero, tenemos otra tabla agosto, dentro de un file group, por el ejemplo que estoy colocando, febrero o agosto, y cada una de las particiones están establecidas dentro de este agrupamiento, por lo cual cada índice columnar trabaja de manera independiente, cosa de que permite ubicar la información o extraer la información de una forma mucho más rápida, mucho más sencilla, mucho más dinámica. ¿Ok? Tamaño de registro. ¿Cómo es eso de tamaño de registro? ¿Ya? Tengamos en cuenta que la limitación del tamaño de registro de clave de índice es de 900 bytes. Y estoy siendo muy técnico aquí porque eso a la hora
a la final tenemos que tener en cuenta cuántos recursos se van a consumir al momento de nosotros ejecutar una consulta en un ecosistema de la vida real, donde probablemente ni siquiera, porque puede presentarse el caso, que el índice columnar no es apropiado. Más sin embargo, no tanto el índice columnar no es apropiado, pero sí puede ser un índice normal común y silvestre de lo que hemos venido haciendo anteriormente, puede ser mucho más eficiente que el uno columnar, ¿ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. Procesamiento de consulta. Este gráfico a ustedes les está mencionando lo siguiente, ya que junto con los índices de almacén columnar, SQL Server incorpora el procesamiento por lotes para aprovechar la orientación por columna de los datos. La estructura y el procesamiento por lote del almacén de columnas contribuyen a mejorar el rendimiento, pero la investigación de los problemas de rendimiento puede resultar lamentablemente mucho más compleja que si solo estuviera un factor, lo que equivale. Como estamos procesando a nivel columnar y no por fila, podemos tener un conjunto de resultados extraídos de una entidad X, donde podamos tener un índice columnar que está poblado por dos columnas y a su vez un índice normal común y silvestre donde está trayendo información por fila. ¿Ya? El procesamiento de consulta, por eso como les menciono, debemos de tener este tópico como que muy claro a la hora de diseñar para que ese procesamiento de consulta sea mucho más ágil. ¿Ya? Y como lo mencioné anteriormente, la orientación por columna de los datos es un factor importante a la hora de nosotros manejar todo esto. Por último, a nivel de características, lo he titulado no permite actualizaciones de datos. Ustedes dirán, pero ¿cuál es el chiste, José? No, ya va. Más adelante les voy a explicar. Sí se pueden actualizar, pero no como nosotros habitualmente hemos traído o hemos venido acostumbrados en nuestra labor diaria a actualizar datos, ¿ya? El índice columnar como tal no te permite actualizar datos, por lo menos en esta versión RC0, ¿ya? Hasta ahora, si más adelante Microsoft libera un proceso de actualización, habría que validar a ver de qué forma lo hace, ¿ya? O lo haría SQL Server, pero en este momento no. Más sin embargo, más adelante les voy a meter en cuanto a los tópicos de mejores prácticas, de qué forma nosotros podemos actualizar los datos en un índice columnar, ¿ok? A nivel de arquitectura, el tercer tópico, vamos a hablar de una manera muy sencilla y muy rápida. Abarca solo los tipos de datos, cuáles son los permitidos y cuáles no son los permitidos. Es importante que tengamos en cuenta cuáles son los tipos de datos en SQL Server 2012, ¿ok? Tenemos el char, el varchar, el nchar, el nvarchar, que son los alfanuméricos, el decimal numérico, está el ini, el destiny, el snapini, el timing, el float, el real, que son numéricos, el bit, que es el booleano, son permitidos, el money o el small money, que es el de dinero, y los de fecha y tiempo, day, data time to, small data time, time o time offset, ¿ok? Claro, tengamos en cuenta algo, el data time offset, este último, exceptuando con escala mayor de 2, ¿ok? Que 2. Eso tengámoslo en cuenta. Si es menos, no hay problema, pero si es mayor, sí tenemos esa restricción. No nos los va a permitir. ¿Ok? Ahora, los no permitidos están los bar binary y los binary, los NTs, test e imagine. Recuerden que Microsoft SQL Server todavía admite tipos de datos NTs, test e imagine por compatibilidad a versiones anteriores. Para los nuevos desarrollos o para mantenimiento que hagamos de desarrollos anteriores, y podemos migrar el NTS del test a nvarchar Max, pues perfecto. Y el image deberíamos migrarlo al bar binary Max, ¿ok? También no permite el varchar Max o el nvarchar Max, ¿ok? No es permitido tampoco el include identifier o el row version, el timestamp, el SQL variant, tampoco son permitidos, ¿ok?
como a su vez el decimal y el numérico con una precisión superior a 18 dígitos tampoco es permitido, debido a lo complejo del dato mucho más amplio. Recuerden que esto comprime información y es muy difícil que el índice de almacenamiento columnar lo permita. ¿Ok? Y como se los mencioné, el data time offset con escala mayor que 2 tampoco lo permite. A su vez, para terminar este punto, los tipos de datos del CLR, como son los jerárquicos y los tipos geoespaciales, tampoco son permitidos, como también el tipo de datos XML no es permitido. ¿Ya? Con esto tengamos en cuenta a la hora de nosotros consultar, pretender hacer consulta o crear o diseñar tablas para que sean consultadas de una manera eficiente, tengamos en cuenta los tipos de datos apropiados que debemos utilizar, con el fin que a posterior, al momento de diseñar los índices, tanto no columnar como columnares, hagamos con cierta eficiencia el mismo. Alright? Ok, habiendo terminado el tópico de arquitectura, vamos a entrar en las limitaciones y restricciones que podamos tener con el índice columnar de almacenamiento columnar. Tenemos limitaciones y restricciones. Esta lámina nos está mostrando lo siguiente. Las restricciones básicas que pueden ser, por ejemplo, les enumero algunas. El índice no puede contener más de 1024 columnas, creo que sería un exabrupto un índice de más de 1024 columnas, pero oye, se pueden presentar casos científicos de que requieran. Yo creo que en mi vida yo he hecho un índice no más de 20 columnas y ya creo que es un escándalo para mí, pero bueno, si el servidor nos permite llegar a esos límites, pues por supuesto bienvenido. Pero el tope máximo que nos limita en cuanto a restricción es 1024 columnas. Tampoco puede ser clúster, importante tenerlo en cuenta. Solo están disponibles los índices no clúster de almacenamiento columnar. Tampoco puede ser un índice único, que es una restricción. No puede tampoco tampoco se pueden crear directamente en una vista o en una vista indexada. Imposible. Más bien, si vamos a alimentar una vista o una vista indexada de una tabla base, dicha tabla base va a tener al 100% ese índice columnar que se va a ver beneficiado de dicha vista. ¿Ok? Importante también tener en cuenta, para los que hemos trabajado con aplicaciones de vieja guardia, que no se puede incluir ninguna columna dispersa. Lo que es la propiedad sparse, ¿ya? Sparse, que trata literalmente del almacenamiento optimizado para los valores nulos, ¿ya? Eso no va a ser posible. Tampoco no se pueden no se pueden utilizar como claves primarias ni foráneas, lógico, o sea, no tiene sentido, pero es una restricción bastante severa dentro de lo básico que les estoy mencionando o emitiendo. Tampoco se pueden utilizar si vamos a modificar el índice, el alter index, ¿ya? En su lugar se debe de quitar y volver a crear el índice columnar, ¿ok? Ahora podemos utilizar alter index para deshabilitar y recompilar un índice de almacén columnar, eso sí lo podríamos hacer. Tampoco, con otra de las restricciones básicas, tampoco podemos crear junto con la palabra clave include, o sea, el que permite añadir o agregar columnas sin clave, evitando el incremento del tamaño del índice. Eso no va a ser aplicado porque no aplica realmente para filas, sino para columnas, como estamos tratando en este tópico. Y por último, de las restricciones básicas, tampoco podemos asignarles si es descendente, si es ascendente, si queremos establecer el ordenamiento en el índice, tampoco. Eso no es permitido. Es una de las tantas restricciones que les he emitido aquí para los índices columnares. Algo importante que les mencioné anteriormente, no es actualizable. ¿Ok? Más adelante, como les mencioné, les diré de qué forma se pueden actualizar los índices. ¿Ok? Los índices de almacén columnar. Efectos sobre la memoria. El procesamiento de almacén de columna está optimizado para el procesamiento de memoria, ya que SQL Server implementa mecanismos que permiten que los datos
y la mayoría de las estructuras de datos puedan volcarse a un disco cuando no haya suficiente memoria disponible. ¿Ok? Si hay restricciones de memoria severa, el procesamiento usa el almacén de fila. Importante. ¿Ok? Puede haber casos en que los índices de almacén de columnas se elijan como método de acceso, pero la memoria sea insuficiente para crear las estructuras de datos necesarias. Al iniciarse como una operación de almacén de columnas y establecer el valor predeterminado en una ruta de acceso al código más lenta, puede producirse cierto deterioro del rendimiento en los casos en que las columnas encuentren una restricción severa de memoria. ¿Ok? Aquí es donde nosotros les mencioné, como les mencioné anteriormente, el grado de paralelismo. ¿Ya? Para los que tenemos experiencia en diseñar y crear índices, el grado de paralelismo no viene siendo otra cosa que permitirle a SQL Server cómo podemos utilizar los recursos de hardware, sea de procesador, sea de CPU, sea de memoria, sea de caché, inclusive de lectura en disco, que tengamos para utilizar una memoria extendida para el servidor, para una consulta específica. Ojo, estos ya son temas avanzados que yo los podré emitir tanto en mi blog como en futuras webcasts. Podré darle al respecto, hablarle con mucha más amplitud sobre los grados de paralelismo en los índices y veamos el fin del mismo. Como continuando con el tópico aquí de las limitaciones y restricciones, este punto que nos menciona aquí la lámina, comportamiento de ejecución sobre escenarios dispersos. ¿Cómo es eso? Cuando se emplea un índice, de índice columnar por supuesto, algunas expresiones comunes se evalúan usando un modo por lotes en lugar de usar una fila cada vez. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el modo por lote proporcionará una aceleración de consulta adicional, además de la ventaja que brinda usar un índice de almacén columnar. No todos los operadores de ejecución, de consulta, están habilitados para el modo de procesamiento por lote, así que tenemos que tener en cuenta muy claramente eso. Comandos no aplicables, tan sencillo como el SIG y el FORSIG. Recuerden que el SIG recupera filas preseleccionadas en una tabla X. El FORSIG tan sencillo especifica que el optimizador de consulta use solamente una operación de búsqueda de índice como ruta de acceso a los datos de una tabla o de una vista. Entonces no va a poder ser. ¿Ok? Eso no es aplicable porque va en contra de la esencia de la estructura propiamente de la filosofía de trabajo, de la filosofía de existir el índice de almacenamiento columnar. Y por último, las características no aplicables en su combinación. Por ejemplo, compresión de página y fila, formato de almacenamiento barrecimal, replicación, seguimiento de cambio, lo que es el shape tracking, la captura de datos modificados, lo que es el shape data capture, secuencias de archivos, lo que es el file stream. ¿Ok? Eso no es aplicable que se combine cada una de estas características dentro de un ámbito de almacén columnar. Es imposible. ¿Ok? Para continuar, vamos a la primera demo que les he preparado sobre cómo crear índices columnar. Podemos crearlo de dos maneras, desde la interfaz gráfica o desde el código. Aquí nos vamos para SQL Server. Este es el entorno de SQL Server 2012. Aquí yo tengo preparadas unas demos. Vamos a utilizar las bases de datos de ejemplo. Las bases de datos de ejemplo de Adventure World 2008R2 y Adventure World de WDenali. ¿Ok? Para que se nos haga mucho más fácil. Si tomamos aquí, estamos utilizando, como les mencioné, el esquema analítico de una base de datos. En este caso sería el DW de Adventure World. ¿Ok? Tomamos una tabla, ventas de internet, para los que conocemos a profundidad esta base de datos, que es muy buena, con fines ilustrativos. Tenemos cada uno de las carpetas que componen dicha tabla: columna, clave, restricciones, trigger, índices, estadísticas. Si desplegamos el índice, debemos cuenta que aquí no tenemos ningún índice.
columnar. Ahorita, con la nueva versión de 2012, podemos crear la siguiente. Botón derecho, nuevo índice, y al final, Non-Cluster Column Store Index. Se nos despliega una ventana donde podemos crear el nuevo índice columnar. Démonos cuenta aquí, tenemos una serie de opciones. General, opción, almacenamiento, propiedades extendidas. Le asignamos un nombre, por supuesto, el nombre de la tabla, que es el nombre del índice. Vamos a aplicarle según el código que tenemos aquí atrás, porque es lo mismo que dice el código, es lo que voy a hacer a nivel gráfico. Vamos a aplicarle un sufijo, un prefijo, perdón, de identificación, y vamos a nombrarlo ejemplo 01. ¿Ok? Las columnas que van a estar en el índice, podemos añadirla aquí desde el botón añadir, basándonos en lo que está en el código. Tenemos aquí, se nos despliega la ventana, seleccionemos las columnas que posee esta tabla. Según el código, aquí nos está diciendo que utilicemos el product key, el order day key, el customer key, el sale territory key, el sale amount, tax end, el order day, y le damos OK. Démonos cuenta que tenemos aquí todo lo mismo que aparece aquí en el código. Las columnas nos traen los tipos de datos, si es identidad, si es nulo o no es nulo, ¿ya? En las opciones, démonos cuenta que aquí en tipo de índice nos dice que es non-cluster column store, ¿ok? En las opciones, aquí nos va a decir el máximo grado de paralelismo, lo que les mencionaba. Predefinidamente, SQL Server nos los establece en 0. Nosotros los podemos establecer, por supuesto, hasta un número de 64, porque SQL Server en su edición Enterprise nos admite hasta 64 nodos por núcleo de CPU, ¿ya? Pero no nos metamos con este punto porque estos ya son temas avanzados, pero es bueno haber hecho colación al respecto para que lo tengamos. Les prometo que en una próxima entrega les hablaré sobre esta bondad poderosa que tiene SQL Server. El almacenamiento, por supuesto, vamos a asignarle un file group. No sé cuántos de ustedes están acostumbrados a diseñar y a desarrollar sus aplicaciones de base de datos con file group. ¿Con qué medida? Para a futuro tener una rentabilidad a nivel administrativo del mismo. Aquí, por cuestiones de ejemplo, le coloqué primario, y si tenemos una propiedad extendida podemos establecer lo mismo que hemos hecho aquí gráfico, es lo mismo que está en código, que es este, tan sencillamente. Si le damos F5, resulta y pasa que ejecutamos perfectamente. Si le damos un refresh aquí en index, veanlo acá, aquí está el índice. Vamos a cancelar esta ventana, puesto que ya lo hicimos. Y a nivel de propiedades del índice, vean que es lo mismo. Que es lo mismo que hemos hecho. Aquí está el grado de paralelismo. Esto. ¿Ok? Chévere. Con esto damos por terminado la primera demo. Volvamos a la PPT para hablarles un tópico rapidito sobre las mejores prácticas. ¿Cómo podemos establecer unas mejores prácticas en escenarios de uso? 3 puntos fundamentales. Mecanismos para actualizar índices columnares, elección de columnas apropiadas para construir el índice y tablas particionadas. Para mecanismos para actualizar índices columnares, eliminamos el column store index y realizamos operaciones, sean de inserción, de actualización, de eliminación o combinación que querramos hacer. Y aquí es donde les estoy hablando, la actualización del índice columnar, ¿ok? Para actualizar los índices columnares, primero debemos eliminar el índice columnar
actualizamos, insertamos, eliminamos la data de la tabla base y volvemos a generar el índice columnar para que esté en funcionamiento una vez más, ¿ya? Y aquí no ha pasado nada. Lo otro también que podríamos hacer es dividir las tablas en particiones de tabla y conmutar las mismas, es lógico. Y por último caso también podemos ubicar los datos estáticos de una tabla, colocarlas en otro lado y las columnas de datos que sean actualizables o nuevos en otra distinta. Y a través de un unional podemos unir las dos tablas, cosa de que ya esto ya sería diseño de tablas de base de datos en una base de datos OLTP realmente, donde podemos de una manera brindarle una arquitectura apropiada a la tabla, cosa de que cuando nosotros vayamos a implantar un column store index, por supuesto de manera apropiada, sea eficiente para todos, ¿ya? Y en cuanto a las tablas particionadas, perdón, en la segunda, que es la elección de columnas apropiadas para el índice, tengamos en cuenta que no es que nos vamos a poner como locos a ingresar cuánta columna se nos ocurra, no. Tenemos que tener claro que nuestro ecosistema o nuestra entidad vaya a utilizar realmente o vaya a ser utilizada con los fines para lo cual han sido creados. Y en cuanto a las tablas particionadas, por supuesto, puesto que los índices columnares permiten el almacenamiento de grandes datos, la creación de particiones es muy frecuente, ¿ok? Se recomienda, o yo les recomiendo a título personal, crear particiones cuando los datos de una tabla con un índice de almacén columnar deban actualizarse periódicamente. Es lo más eficiente, realmente que sí. Con estas mejores prácticas vamos a nuestra segunda demo. Vamos aquí a crear, pero en la segunda demo la he titulado optimización de una consulta con column store index. ¿Ok? Vamos a crear una columna de color, un índice de almacenamiento columnar, ¿ya? En otra tabla. Tenemos las tablas de preventas de internet, por decirlo así. Tenemos aquí, por supuesto, la tabla, como lo pueden ver ustedes en sus monitores, las columnas, tenemos la de los índices, pero dense en cuenta que no hay ningún índice columnar, hay índices normales y hay una clave primaria, ¿ya? Vamos a crear esto mismo por código, por supuesto, lo podemos hacer a nivel gráfico también, ¿ok? Le damos F5, lo creamos, le damos aquí un refresh, por supuesto, aquí está, démonos cuenta que está el índice 2, y aquí está el column store index creado, las propiedades por supuesto con sus opciones respectivas y con su almacenamiento. Habiendo creado el column store, vamos a seleccionar información de esta tabla con otra, pero traída ya con el column store index, ¿ya? Por supuesto, si no hubiésemos creado el índice de almacenamiento columnar, por supuesto, la demora de ejecución, démonos cuenta que estamos tratando con columnas sumarizadas y estamos haciendo un count de esta misma, ¿ya? De un producto específico y le estamos aplicando agrupamiento y ordenamiento, ¿ya? Si le damos un F5 a este, por supuesto, démonos cuenta que fue inmediato. Si le establecemos el plan de ejecución, volvemos a ejecutar, resulta y pasa que el plan de ejecución nos está trayendo la información importante que lo vamos a hablar ahorita lo último, que es, démonos cuenta que el almacenamiento, como nos lo dice aquí, el storage es column store, y realmente el costo que se generó o consumió de recursos ha sido de un 40%, ¿ok? Trayéndonos con esto, que si hubiésemos ejecutado esta consulta sin un column store, les aseguro, bueno, por especificaciones de tiempo del webcam no se nos es permitido, pero les aseguro porque yo lo probé y demora en aproximadamente 15 minutos. Y démonos cuenta que aquí no demoró ni siquiera 2 segundos. ¿Ok? Por supuesto, es valiosísimo. ¿Ok? Vámonos a la PPT.
Y para finalizar, antes de la última demo, vamos a tratar un poco sobre la resolución de problemas. ¿Cómo podemos nosotros solventar problemas que se nos puedan traer o acaecer dentro de este ámbito de índices de almacenamiento columnar? Los tres tópicos que les coloqué aquí, el índice columnar está presente en el plan de ejecución de consulta. Tengamos en cuenta que a la hora de nosotros evaluar escenarios de consulta, tenemos que tener en cuenta o validar que el icono, como lo está en la lámina, está presente, ¿ok? Que tengamos o que ese escenario posea un índice de almacenamiento columnar. Si no lo tiene, por supuesto, no va a aparecer, ¿ya? Y eso nos indica de que un índice de almacenamiento columnar puede ser apropiado para la resolución de problemas a nivel de ejecución de tiempo, ¿ok? Otro punto es el visualizar el modo de ejecución en forma de lote y no en fila. Tengamos en cuenta en nuestra mente, por favor, y aquí les hago mucho énfasis, a la hora de nosotros de hablar, de establecer índice de almacenamiento columnar, siempre vamos a visualizar todo el boceto ¿cómo es que? El boceto de datos a nivel de lotes y no de filas, ¿ok? Y no en forma de fila. Y por último, se pueden manejar filtros de MATBIT o bitmax, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta que si el operador físico de bitmax aparece, indica que está reduciendo el número de filas antes de una operación de combinación, ¿ok? Como información adicional a este de MATBIT, que me imagino que muchos de ustedes no manejarán, la mayoría de las consultas de almacenamiento de datos están diseñadas para seguir un esquema de estrella, ¿ok? Y pueden procesar centenares de millones de filas en una sola consulta. De manera predefinida o predeterminada, el optimizador de consultas detecta las consultas en los esquemas de estrella y crean planes de consulta eficaces para ellos, ¿ok? Un método que el optimizador puede utilizar para generar un plan eficaz es el uso del filtrado de MATBIT, ¿ok? Ya que esto utiliza una representación compacta de un conjunto de valores de una tabla en una parte del árbol de operadores para filtrar las filas de una segunda tabla en otra parte. En esencia, este filtro realiza una reducción de semicombinación, es decir, procesándose solo las filas de la segunda tabla que puedan participar en la combinación de la primera. ¿Ok? Dicho esto, vamos a nuestro último demo, a nuestra última demo. Vamos a abrir el primer script. Aquí yo creé una tabla. Este script, ya lo hice, pero por factores de tiempo me tocó hacerlo antes porque lleva mucho tiempo el procesamiento. En la base de datos, al 21 Word 2008 R2, aquí tengo esta tabla que dije mis ventas, las facturas de mis ventas. Tienen las tablas, como lo pueden ver ustedes aquí en el código. Está la tabla creada, está la consulta, el índice cluster, lo tenemos, y la hemos poblado. Ejemplo, si yo le doy aquí, vamos a seleccionar, por supuesto nos trajo las 10.000 en 2 segundos. Por supuesto, esta tabla tiene, yo la llené de datos ficticios, trayéndolas de otras tablas, por supuesto, aproximadamente 12 millones de registros, ¿ya? Por factores de tiempo, por supuesto, no puedo ejecutarla todo porque se nos va el tiempo y no terminamos la demo, ¿ok? Si aquí está el código, todo este código se lo voy a postear en mi blog en su momento para que ustedes lo tengan como ejercicio, ¿ok? Este es un simple inserinto, tomamos de una tabla tal, insertamos en la tabla que yo creé, de una tabla tal, con sin interacciones, punto. Tan sencillo como eso. Por supuesto, cuando yo lo ejecuté demoró 19 minutos. Puede demorar más, puede demorar menos, eso depende de nuestra realidad en nuestra máquina donde lo estemos utilizando. ¿Ok?
Ahora, en esta parte del código de la demo, yo establecí a on la estadística, ¿ya? Puesto que si yo ejecuto en este momento, la idea es ejecutarlo. A mí me tardó aproximadamente 8 minutos. Por factores de tiempo, no lo voy a ejecutar. Por factores de tiempo no lo voy a ejecutar, pero si yo lo ejecutaría, viéramos realmente la demora sin tener esta tabla. Dense cuenta que aquí no hay índice de almacenamiento columnar, ¿ya? Entonces, nada, esto se los dejo para que ustedes en sus respectivos lugares puedan ejecutar esta demo. Esto aproximadamente de aquí a la noche ya yo lo tengo subido en mi blog, para que ustedes tengan este código de ejemplo, ¿ya? Y lo ejecuten. Pero si nosotros creamos un column store index, vamos a darle aquí, este 5, está ejecutándose. Vamos a crear, él está creando aquí el índice de almacenamiento columnar de toda esta tabla, de toda la información de los 12 millones de registros que les menciono, que tiene esta tabla. Está creando todas las columnas, como lo hemos seleccionado aquí, unidad de precio, cantidad de órdenes y el ID de producto, ¿ok? Esto, por supuesto, va a tardar aproximadamente, creo que unos 4 minutos. Va a estar ejecutándose. Esperemos a que termine para ya terminar. Mientras tanto, ustedes pueden ir adelantándose y pueden, por favor, preguntarnos, generar cualquier tipo de preguntas, cualquier tipo de inquietud que tengan al respecto. Mientras termine esta demo, vamos para mostrarles después con el plan de ejecución, lo veamos apropiado, ¿ok? Mientras se ejecuta esto. Vamos a un momentico, preguntas y respuestas. Esperemos unos 3 minutos más, 4 minutos aproximadamente, no más de 5 creo yo, porque aquí lo está construyendo el índice. Y recuerden que cuando está construyendo el índice, por supuesto, estamos creando un objeto donde está compactando, comprimiendo información columnar y está aplicándole cada una de las características que anteriormente les mencioné. Ok, ¿alguna pregunta del foro tenga mientras esto se ejecuta? No hay ninguna pregunta hasta los momentos. Inquietudes que tengan. Gracias. Sí, si quiere alguna información con respecto a lo que estamos haciendo en este QR Pass, he estado enviándoles a través del chat algunos links donde pueden descargar la versión ISO de SQRC de 2012 para que vayan evaluando toda esta información que ha compartido José Gregorio el día de hoy con nosotros. Cualquier información, ya tienen los mails y todo el contacto para que vayan siguiendo esta presentación como tal. Recuerden que esta presentación está siendo grabada y que después vamos a estarla subiendo en el webcast para que ustedes puedan tener acceso a ella y pueden ir revisando poco a poco toda esta información. Y estamos abiertos a todas las preguntas que tengan al respecto. Cualquier información la puede hacer vía chat o la pueden hacer, sí, vamos a hacerla vía chat y así la hacemos público para que compartamos con todas las personas que estemos en línea, ¿ok?
Ok, ya habiéndose terminado, démonos cuenta que terminó aquí. La creación del índice columnar duró 3 minutos 34 segundos crearla. Ahora, si le damos aquí un refresh, démonos cuenta que creó el índice columnar. Aquí está, ya, que es lo mismo que está establecido acá. Ok, vamos a comentar este momento y vamos a ejecutar este seller. Si hubiésemos ejecutado el anterior seller sin el índice columnar, por supuesto, como les dije, demoraría mucho tiempo. Pero si en este momento lo ejecutamos, le aplicamos un plan de ejecución, le damos un F5, démonos cuenta que en un segundo lo ejecutó de una manera rápida, ya en comparación a los 16, 18 minutos que hubiese sido sin el índice columnar. Y si vemos aquí el plan de ejecución, démonos cuenta que el icono, como les mencioné en la lámina anterior, está el icono columnar, y démonos cuenta que aquí el almacenamiento es por column store, y realmente el tiempo de consumo de procesamiento ha sido de un 19%. Realmente es poderosa, les aseguro, dicha bondad en SQL 2012. Realmente el servidor con estas nuevas bondades realmente trae muchos, como yo lo denomino, muchos nuevos juguetes que generan ¿cómo es que? Generan muchas realidades para el trabajo al respecto. Aquí hay una pregunta que estoy viendo, que nos la formula Edward. En la vida real, ¿cuántas han sido las deficiencias de tiempo? Es decir, con otras bases de datos a distintas a DW. Mira, Edward, yo lo he probado en 4 bases de datos en escenarios reales, por supuesto, laboratorios, pero en escenarios reales. Y el promedio, hay una demo inclusive subida en la internet, ahorita mismo se me escapa, prometo pasarte desde mi blog la información a todos. Hay tablas con 2.000 millones de registros, donde si tú aplicas este column store, el tiempo de ejecución es bárbaro. Me atrevería a decir que hasta de un 90% de reducción de ejecución a cosas diferentes realmente se hace. Realmente es muy poderoso, es muy bueno. Tiempo, mire, eso depende de la cantidad de datos que tengamos. Por lo menos en los ejemplos que yo he participado, en los que he trabajado con bases de datos reales, las tablas no pasan de 20 millones de registros, 25 millones de registros, y se han demorado, mira, una ejecución, ponte tú, de 10 segundos, de 15 segundos, hasta de 7 segundos he visto. Entonces eso también repercute mucho también el hardware, la máquina donde esté, los consumos de recursos de hardware que estén manejados. ¿Ok? Espero que tu pregunta haya sido respondida. Aquí tengo otra pregunta de Carlos. Has hablado de tu blog, puedes colocar el link del mismo. El link, es redondoj. Momento acá. Y lo tenemos acá. Aquí en la presentación de la lámina están mis datos, redondoj.wordpress.com. Con el mayor de los gustos pueden asociarse, inscribirse a mi blog, y yo les estaré pasando puntualmente información de último nivel sobre SQL 2012. ¿Ya? Mi correo personal, redondoj@gmail.com. Mi perfil en Facebook, que vivo compartiendo información también a través de él, redondoj en Facebook. Y mi Twitter, que es @redondoj. ¿Ok? Carlos, espero que haya sido respondida tu pregunta. ¿Qué otras preguntas tienen? Ok. Para las referencias, ¿de dónde podemos extraer información?
¿De dónde podemos extraer información de esto para ya terminar este webcast? A través de MCDN, en el tópico Column Stock Index, ahí está el link. Yo más tarde voy a subir esta PPT a mi SliderShare, por lo cual pueden tener esta información de primera mano también. También en el site de Microsoft SQL Server Team Blog, el blog del equipo de SQL Server, donde menciona sobre Column Stock Index las más características, como anteriormente en Denali se llamaba Polo, ahora simplemente Column Stock Index. En el site de TextNet tenemos dos sitios, ¿ya? Wiki, como yo les llamo. Uno de preguntas y respuestas de Column Stock Index, que es muy bueno, tiene mucha información que les puede ayudar a ustedes en gran manera. Y también está en el Performance Tuning, de qué manera nosotros podemos ejecutar eficientemente índice de almacenamiento columnar. Esa es en cuanto a las referencias que tengamos. Quiero dar personalmente mis agradecimientos a las empresas Solidnet Solution y ITNM Servicios Tecnológicos como sponsor oficiales del capítulo de SQL Paz Venezuela, y a Microsoft Venezuela por todo el apoyo que nos ha brindado a cada uno de nosotros, ¿ya? Todos están cordialmente invitados, aquí los que están participando en este webcast, aquí en Caracas, Venezuela. Próximamente tendremos nuestra primera reunión de capítulo oficial ante el lanzamiento y ante todo lo que estamos dando con SQL Server 2008, SQL Server 2012. ¿Ok? Sin más, muchas gracias por la atención de cada uno de ustedes. Bienvenidos sean, por supuesto, el site de SQL Paz, en Facebook, SQL Paz Venezuela, Caracas Chapter, y el Twitter es SQL Paz BE. Sin más preámbulo, realmente agradecidos por cada uno de los participantes. Pueden buscar información en www.sqlpaz.org.be. Y nada, pues, le doy el pase a Julio. Muchas gracias por su atención. Gracias, José Gregorio. Y efectivamente, gracias por participar en este evento de SQL Paz Venezuela junto con Microsoft Venezuela, donde estamos hablando sobre el programa, sobre lo que es la base de datos, lo que va a traer, las funcionalidades que va a traer Microsoft SQL Server 2012. Les he estado pasando vía chat algunos links para que puedan ir conociendo la herramienta, para que la puedan descargar, ir conociendo lo que las bondades que trae este producto. Igualmente, les hemos estado dando los links de la página SQL Paz Venezuela, donde José Gregorio va a subir toda la información brindada durante esta charla. Igualmente estaremos recordándole que esta charla ha sido grabada y que estaremos enviándole los links para que puedan ir observándola de nuevo a aquellas personas que no tuvieron oportunidad de verla completa o que tengan información poco a poco y que hagan las pruebas con el producto que pueden ir descargando. Agradeciendo entonces su presencia en este evento, agradeciendo a nuestro speaker del día de hoy, ingeniero Gregorio Redondo, y en nombre de mi persona, Julio Martos, les agradezco la información y vamos a darle el pase a nuestro amigo Andrés para que hable un poco.